Buenas tardes. Vamos a continuar con la ayudantía de la materia de matemáticas 3 y eh, para esta sesión voy a resolver ejercicios similares a los de la tarea 6, creo que es, bueno, la última tarea que les enviaron acerca de límites y continuidad en funciones de varias variables. ¿Sí? Para ello, primero hagamos un pequeño repaso sobre qué se refiere esto de los límites en funciones de varias variables. Y es que vamos a trabajar primero con esto. Vamos por lo general a tener funciones que están definidas en un conjunto de R2 a R, ¿ya? Este D que estoy poniendo aquí viene a ser el dominio de la función y como vemos es una función de dos variables, ¿sí? Lo que solemos denotar de esta forma, que es una f de x, y, ¿sí? Entonces, ¿cómo entender el límite de una función de dos variables? La idea es muy similar a la idea del límite que se tenía en una variable. De hecho, podemos hacer un análogo con lo que se hacía en ese caso. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos funciones definidas en un intervalo AB, o bueno, en general en un subconjunto de R, ¿sí? Eh, Recordemos, nosotros podíamos dibujar la gráfica suponiendo, no sé, que viene así, es algo así. Y si aquí, digamos, teníamos el intervalo A, B, cogemos un punto, lo podemos denotar X0. Entonces, lo que nos interesaba era ver lo siguiente, ¿sí? Si nosotros nos acercamos a X por aquí y por acá, recordemos ahí es donde aparecía la noción del límite lateral, veíamos, digamos, cuando nosotros nos acercábamos por aquí, la función viene haciendo esto, recorre aquí y llega a este punto, ¿sí? Si nos acercamos por acá, y llegamos al mismo punto. En general, si nos acercamos mucho a a ese punto x0, podríamos encontrar que esta función tiene un cierto valor, ¿sí? Que era el f de x0. O lo que nosotros decíamos, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, ¿sí? Es decir, la idea del límite era ver qué le pasa a la función cuando nos acercamos mucho a ese punto, ¿sí? Pero eh, sin importar el valor que tenga la función en ese punto, ¿sí? Aquí, bueno, yo dibujé una función continua, pero también habían casos, digamos, en que la función venía haciendo esto, aquí pegaba un salto y estaba definida por acá. O sea, este punto era el f de x0, de acá arriba, ¿sí? Y luego continuaba así. Pero cuando nosotros nos acercábamos a la función, digamos por aquí, tomaba estos valores. Si nos acercábamos por acá, tomaba estos valores. ¿Sí? Entonces, este era un caso donde existía el límite, digamos, aquí también teníamos límite cuando x tiende a x0, digamos que este puntito aquí vale L, ¿sí? O sea, está a la altura L, digamos. Esto valía L, pero esto no era lo mismo que el f de x0, ¿sí? Por eso, solo nos importa qué le pasaba a la función cuando nos acercábamos a este valor de x0, ¿sí? ¿Y cómo medíamos eso? Bueno, ahí ya entraba la definición clásica del para todo epsilon mayor que cero, existe un delta, ¿sí? Es decir, y con eso nosotros medíamos. ¿Qué pasa? Si nos acercábamos al x0, ¿hacia dónde se acercan los valores de la función? ¿Sí? En este caso, como trabajábamos en R, podíamos tener esta idea del límite lateral de qué pasa si nos acercamos por aquí y luego nos acercamos solo por acá. ¿Sí? En funciones de varias variables, la idea es la misma, pero eh, perdemos esta noción del límite lateral. ¿Sí? En algunos lados, bueno, se habla de límites, eh, ¿no? Límites direccionales, más o menos, porque se le da una cierta dirección y se estudia ahí, pero eso es otra cosa. F de x, y. ¿Sí?
En este caso, el dominio de la función es un subconjunto de esto. Miren. ¿Sí? Voy a hacerme aquí algunos valores. Miren. Digamos que este conjuntito aquí azul que dibujé, este es el D, que yo digo que, ¿sí? Y cojo un punto aquí en este espacio. Este lo voy a llamar el A, B, ¿sí? Entonces, la idea para este tipo de límites es la misma. ¿Qué pasa? Bueno, sí. ¿Qué pasa si yo me acerco a este punto? ¿Pero a qué me refiero con me acerco? Digamos que yo cojo un puntito por aquí, puedo coger otro punto por acá, y tan cerca como yo quiera, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa a estos valores? Estos se los mapeé acá a través de la función f. Digamos que aquí está L, y que al momento que yo cojo este puntito de aquí, ¿tá? Me lo envía acá. Al momento que yo cojo este punto de aquí, me lo manda acá, ¿sí? ¿Por qué dibujé aquí una línea recta? Porque la función está llegando a R, ¿sí? Entonces, la idea es que si yo, por ejemplo, empiezo a dibujar circulitos de aquí, que encierran al punto, y cada vez que yo hago los círculos más pequeños, todos los puntos que están dentro de ese círculo, me envían también a valores que están cada vez más cerca de este L. Ahí es donde, ahí es como uno entiende el límite, ¿sí? ¿Qué pasa si yo me acerco? Como ven, aquí yo no puedo tener la noción del límite lateral porque pues no hay izquierda, no hay derecha, como antes, sino yo podría acercarme por aquí, yo podría hacer una curva así un poco extraña y acercarme al punto. Ajá. Lo único que nos interesa es que al final esto se acerque al punto y ver qué pasa con esa definición, ¿sí? Para entender cómo se comporta el límite. ¿Cómo generalizamos esto? Pues decimos que, primero, ¿cómo calculamos la distancia entre dos vectores, ¿no? O dos puntos. Digamos que yo tomo este X barrita como el X, Y, y voy a definir el A barrita como el punto A, B. ¿Sí? ¿Cómo yo mido la distancia entre estos dos puntos? Y ahí es donde entraba esta idea del teorema de Pitágoras y cómo medimos las rectas, ¿sí? Pero la distancia entre estos dos puntos, por ejemplo, que aquí estuviera el X barrita, y yo quiero saber qué distancia hay con el punto A, B que dibujé aquí. O sea, ¿cuánto vale o qué tan larga es esta línea recta que yo dibujo aquí? Y eso pues se calcula simplemente como la raíz cuadrada de, lo dicho, lo voy a escribir así, la distancia de X barrita a la barrita es la raíz cuadrada del X menos A, ¿sí? La resta de las primeras componentes al cuadrado, más Y menos B al cuadrado también, ¿sí? La resta de las segundas componentes al cuadrado y sacamos raíz cuadrada. Entonces, yo quiero, voy a escribir acá la definición. El límite, cuando X, Y tiende a A, B de f de XY es igual a L, sí y solo si para todo epsilon es muy similar al límite que se vio en variable real. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que si la distancia entre estos dos puntos, entre este y este de acá, ¿sí? Los que vi antes, tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué digo que tiene que ser mayor que 0? Porque no me interesa lo que pasa justo en el A, B. De hecho, la función puede ni siquiera estar definida ahí, pero el límite puede existir, ¿sí? Entonces, de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado menor que delta implica que f de x, y menos l es menor que epsilon, ¿sí? Esta es la definición matemática, miren. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta. ¿A qué se refiere esto? Que cualquier epsilon que yo ponga al inicio, ¿sí? Yo puedo encontrar un delta que, si los puntos verifican esto, ¿a qué me refiero? Que la distancia de x, y A, B sea menor que delta, ¿sí? O sea, si tengo los puntos x, y tan pegados al A, B, a lo más una distancia delta,
entonces el valor de la función menos L, el valor absoluto, o sea, la distancia que hay entre los dos puntos es menor que epsilon. ¿Qué significa eso? Que yo puedo acercarme tanto a este valor L con valores de la función, con los f de x, y, siempre y cuando yo me acerque lo suficiente al punto A, B, ¿sí? Con esta distancia epsilon, delta que está puesta aquí. Entonces, a veces calcular este tipo de límites no es tan sencillo porque, bueno, al haber dos variables hay algunas cosas que considerar ahí. No se vuelve tan fácil como en variable real que uno podía tomar límites laterales si eran iguales ya está. Aquí no hay eso. Entonces, lo único que nos queda es la misma definición. O usar que la función, si conocemos que tenemos una función continua, entonces los límites sí se calculan muy fácilmente. Así. Si nosotros sabemos que estamos trabajando con una función continua, podemos calcular el límite simplemente evaluando en ese punto, f de a, b. No hay que hacer nada más, ¿sí? ¿Y cómo saber que estamos con una función continua? Hay que analizar la función con la que estamos trabajando. Pueden ser polinomios, sumas de funciones continuas, multiplicaciones, divisiones, composiciones de funciones continuas. Y si todo eso al fin y al cabo es una función continua, y si cuando nosotros hacemos estas operaciones con funciones continuas, al fin y al cabo estamos obteniendo otra función continua, ¿sí? A través de sumas, productos, divisiones, composiciones, así. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo se trabaja con estas definiciones. Entonces, calculemos los siguientes límites. Calcular los siguientes límites, ¿sí? Empecemos con uno sencillo para que puedan ver a qué me refiero. Límite cuando x, y. Y aquí, bueno, yo lo estoy poniendo para funciones de dos variables, pero para tres variables funciona exactamente igual. Si tenemos continuidad, podemos evaluar simplemente reemplazando. Coseno de x más b. Observe. ¿Cómo calcular este límite? La función, ¿ya? La función e a la menos xy es continua. ¿Sí? Siempre que ustedes tengan, mejor dicho, mejor lo voy a escribir así. La función, o sí, pongámoslo así, e a la menos xy es continua, pues es composición de la exponencial y de un polinomio, que son funciones continuas. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Imagínense que yo defino por un momento estas funciones g de x igual a e a la x y h de x, y igual a menos xy. ¿Sí? También hay que tener a veces cuidado en cómo estamos haciendo la composición porque tenemos que asegurarnos de que la estamos haciendo en el orden correcto. O sea que estamos enviando funciones sobre el dominio. Miren, yo conozco la función g que va de r en r, que me devuelve la exponencial de x, ¿sí? Esta es la normalita, la función exponencial que conocemos. Pero también podemos trabajar con una función h de x, que en cambio va de R2 en R, ¿sí? Que toma un par x, y me devuelve menos xy, ¿sí? O sea, tiene esta definición, h de x, y es menos xy, ¿sí? Como ven, esta h que puse aquí es un polinomio, ¿sí? Los polinomios en dos o más variables son expresiones de esta forma.
x a la n y a la m. Y ahora voy a volver a compartir. Tengo un problema con la pizarra. Ya, volvió. ¿Sí? Los polinomios en dos variables son expresiones de esta forma, x a la n y a la m, ¿sí? Que si recuerdan son los polinomios de una variable eran son expresiones con potencias de x, ¿no? Acá simplemente tenemos lo mismo, pero añadimos potencias de y. Y si tuviéramos tres o más variables, pues hay que añadir las potencias de las variables que faltan. Por ejemplo, serían z a la p, por ejemplo, w a la r, así. O expresiones de esta forma, sumas de estas expresiones vienen a ser los polinomios en varias variables. Y todas estas son funciones continuas. Entonces, si yo hago la composición g compuesto con h, evaluado en xy, obtengo justo la función e a la menos xy. Y esto se convierte entonces en una función continua por ser una composición de funciones continuas. Lo mismo para el coseno, ¿sí? Porque tenemos que es simplemente el coseno compuesto con esta función x más y, que también es continua porque, otra vez, es un polinomio. Entonces, esta función coseno de x más y es continua también. Y e a la menos xy coseno de x más y es continuo. ¿Sí? No, ahora, ¿por qué? Porque es producto de funciones continuas. Y todo bien. Entonces, como tenemos una función, aquí era, sí, 1,-1. Entonces, este límite, uno lo puede evaluar sustituyendo directamente los valores que tengo, ¿no? E menos x. ¿A dónde está tendiendo x? X está tendiendo al valor de 1. Entonces, menos 1 por y está tendiendo al valor de menos 1. Coseno de 1 menos 1. Coseno de 0 es 1. Y aquí nos quedaría simplemente e. Este límite se calcula así. Como ven, sabiendo que la función es continua, no tengo ningún problema. Ya. Un límite más interesante. Bueno, tal vez no tanto, pero algo es algo. Es el límite cuando x tiende a y de 1, de x, cuando x, y tiende a 1,0 del logaritmo de 1 más y cuadrado sobre x al cuadrado más x por y. ¿Sí? Para ello podemos analizar la continuidad de las funciones. ¿Sí? Logaritmo de x, la normal, ¿sí? Es continua en 0, más infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el logaritmo para valores menores o iguales que 0 no está definido. ¿Sí? Entonces, a partir de 0 abierto, porque no incluimos el 0, hasta el más infinito es una función continua. Todo bien. Ahora la pregunta es, ¿lo que está aquí adentro es una función continua o no? ¿Ya? Entonces, si yo pongo aquí, ya, analicemos la continuidad de
1 más y cuadrado sobre x al cuadrado más x por y. ¿Sí? Lo de arriba es una función continua, siempre. ¿Sí? Porque es un polinomio igual. 1 más y cuadrado es un polinomio. Aunque solo esté en y, no aparece el x, pero no importa, es continuo. Y sabemos que un cociente, bueno, el denominador también es un polinomio, entonces también es continuo, el denominador. Y sabemos que un cociente de funciones continuas es continuo en el dominio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Justamente los valores que no anulan el, el denominador. Si yo calculo estos valores, digamos, esto sería x por x más y igual a 0. Es decir, el denominador se anula en todos los puntos donde x es 0 o x es igual a menos y. ¿Sí? Entonces, 1 más y cuadrado dividido para x al cuadrado más x por y es continua en, sería en todos los puntos x, y, tales que x es igual a 0 o x es igual a menos y. ¿Sí? Perdón, que x es distinto de 0 y x es distinto de menos y. ¿Sí? O sea, si estos son los puntos que anulan el denominador, entonces tengo que quitarlos a todos esos del dominio. ¿Sí? Sería continua aquí, en los puntos x distinto de 0 y x distinto de menos y. Este sería el dominio de mi función f. ¿Sí? O sea, a esto de aquí le estoy llamando f de x, no, solo a lo que está aquí adentro, perdón, f de x, y. ¿Ya? Entonces, notemos que 1,0 pertenece a este dominio. ¿Sí? 1,0 pertenece porque x es distinto de 0 y pues x es distinto de menos y también. Entonces, f es continua. 1,0 es justo el puntito en el que quiero calcular el límite, por cierto. Es continua en 1,0. Y voy a calcular cuánto vale eso. F de 1,0 es justo 1 más 0 al cuadrado sobre 1 al cuadrado más 1 por 0. Y esto es 1. Y el logaritmo es continua en 1. O sea, en este punto de aquí, que es justo el f de 1,0, el logaritmo también es una función continua. Entonces, toda esta función de aquí es una función continua justo en este punto donde quiero calcular el límite. Y como es continua en ese punto, yo puedo calcular el límite evaluando directamente. ¿Ya? Voy a hacerlo aquí arriba solo para no pasarme de página. Entonces, el límite cuando x, y de 1, que es un lío, del logaritmo de 1 más y cuadrado sobre x al cuadrado más xy. Esto es igual justamente a evaluar en ese punto. Logaritmo de 1 más 0 cuadrado sobre 1 cuadrado más 1 por 0. Esto es logaritmo de 1 y esto es 0. ¿Sí? Es decir, como ven, primero estudié la continuidad de la función. Veo, la función es continua en el punto donde quiero calcular el límite. Si descubro que sí, entonces digo, el límite existe y es justamente solo evaluar la función en ese punto. Ya está. No hay nada más que hacer. Cuando ya no tenemos continuidad, hay que trabajar con un poco más de cuidado. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar. Por qué pasa esto.
si yo tomo... Yo puedo tomar el límite cuando X y Y tiende al 0,0 de... hagamos esta primero, un caso más sencillo. X a la cuarta menos 4y cuadrado sobre X al cuadrado más 2y al cuadrado. ¿Ya? Miren, aquí yo ya no tengo una función continua. En el 0, 0 al menos, ¿no? Porque el 0, 0 anula el denominador y entonces este punto 0,0 no está en el dominio de la función. ¿Sí? Es decir, la función no está definida en ese punto. Pero eso no significa que yo no pueda calcular un límite para la función en ese punto. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a calcular este límite? Primero, uno tiene que hacer... ¿cómo explico esto? Uno tiene primero que ver si es posible analizar esto, o sea, para ver primero si existe límite o no existe. ¿Y cómo hacemos esto? Acercarnos al 0, 0 por distintos caminos que diríamos. Miren, si aquí está el punto 0,0, aquí, yo puedo, como les contaba, acercarme, digamos, yo trazo una línea recta y me acerco por aquí. Puedo trazar otra línea recta y acercarme por acá. Puedo, si quiero, venir haciendo una espiral así y me acerco a este punto. Todo eso es posible. O todo eso está permitido, más bien. ¿Sí? Entonces, si el límite existiera, todos estos caminos deberían llevarme a la misma solución. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Si X es igual a 0, ¿qué pasa? ¿Ya? Este límite se reduce a este caso. Y tendiendo a 0. ¿Sí? Porque X ya vale 0. ¿Ah? Entonces, esto sería 0 a la cuarta menos 4y cuadrado sobre 0 al cuadrado más 2y al cuadrado. ¿Y esto qué es? El límite cuando y tiende a 0 de menos 2. Y esto justamente es menos 2. ¿Sí? El 0 se va, 4 dividido para 2 me da solo el 2 y las y cuadrados se anulan. ¿Sí? Voy a hacer el dibujito de este caso. ¿Ya? Aquí está el punto 0,0 y lo que hice fue, como dije, X vale 0, entonces vine desde acá y me acerqué al punto. Bueno, también se viene desde acá, ¿no? Cuando solo pongo Y tendiendo a 0, puede tender tanto por positivos como por negativos. Pero tracé esta recta y me acerqué al punto aquí. A ver qué pasa si me acerco por esta línea. ¿Obtuve un valor? Sí. En cambio, Y vale 0. Esto se convierte en el límite cuando X tiende a 0 de X a la cuarta menos 4 por 0 al cuadrado sobre X al cuadrado más 2 por 0 al cuadrado. ¿Sí? Y esto es justo el límite cuando X tiende a 0 de X al cuadrado. Y esto vale 0. Es decir, ahora me acerqué por aquí. Hice que Y valga 0 y me acerqué por este otro camino de acá. Y miren, obtuve otro valor para el límite. Me acerqué por caminos distintos al 0,0, pero obtengo valores distintos. Esto ya me dice que el límite no existe. Por esto. Porque si te acercas por distintos caminos al 0,0, en el primero me estoy acercando por el eje Y, en el segundo me estoy acercando por el eje X y obtengo valores distintos. Eso ya me dice que el límite no existe. Si ustedes, perdón que me regrese, si ustedes revisan en estos otros límites que calculamos acá, digamos, yo puedo aquí tomar X valiendo a 1 y hacer el límite cuando Y tiende a 0. ¿Ya? Si ustedes calculan eso, van a encontrar que este límite sigue valiendo 0. O yo puedo hacer que Y valga 0 y X tiende a 1. Van a encontrar
otra vez que el límite sigue valiendo 0. Es decir, para cualquier camino, o por cualquier camino que yo me acerque, llegan al mismo valor. Ojo, eso no significa, cuando ustedes calculan o intentan descubrir si un límite existe y empiezan a calcular por distintos caminos, eso no significa, y todos les dan lo mismo, no significa que el límite existe, ¿no? Pero da la sospecha de que sí puede existir y uno puede proceder a una demostración más rigurosa. ¿Sí? Veamos otro. Límite cuando x tiende a y de y cuadrado seno cuadrado de x sobre x a la cuarta más y a la cuarta. Nuevamente, el 0,0 no pertenece al dominio de la función, porque el denominador se anula. Entonces, no podemos simplemente reemplazar y ver si el límite existe o no. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Otra vez, acerquémonos por distintos caminos a ver qué pasa. Sí. X, pongámosle y. Si y vale 0, ¿este límite en qué se convierte? El límite cuando x, y, no, ya dice que y valga 0. El límite cuando x tiende a 0 de 0 al cuadrado seno al cuadrado de x sobre x a la cuarta más 0 a la cuarta. ¿Y esto qué es? 0. Porque el numerador se va a hacer 0 y se convierte en un límite de una función constante y eso vale la misma función que 0. Si x vale 0, ¿qué pasa? Esto tiene que ser el límite cuando y tiende a 0 de me queda y cuadrado seno al cuadrado de 0 sobre 0 al cuadrado más y a la cuarta. Nuevamente, seno de 0 es 0, entonces esto otra vez va a dar 0. Obtuve el mismo valor, ¿verdad? Y uno puede decir entonces, entonces capaz el límite sí existe. Pero a veces cuando pasa esto es mejor hacer un par de pruebas más, o sea, tratar con otros caminos y ver qué pasa. ¿Sí? Miren, si yo tomo este camino, sí, y es igual a x, luego voy a hacer el gráfico para que vean en qué se convierte esto. Entonces, el límite cuando x tiende, esto se convierte en el límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x está sobre x a la cuarta más, como lleva el x a la cuarta. Esto va a ser el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado sobre 2x a la cuarta seno al cuadrado de x, y esto es el límite. Bueno, voy a sacar el 1/2 de una vez. Límite cuando x tiende a 0. Me va a quedar abajo un x al cuadrado, ¿no? Por eso lo puedo escribir como seno de x sobre x por seno de x sobre x, ¿sí? Ojo, aquí se va a simplificar el x al cuadrado y me va a quedar un x al cuadrado en el denominador. Entonces simplemente lo escribí como x por x. Y también al seno al cuadrado lo escribí como seno por seno. Pero nosotros sabemos, de cálculo en una variable, que este límite vale 1. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, digamos, el límite calculado aquí va a valer 1, el límite calculado acá va a valer 1, y entonces esto se va a convertir en 1/2. Y ahora sí obtuve un valor diferente al que saco acá. Entonces, el límite nuevamente no existe. ¿Ya? Observen. Primero me acerqué por aquí, haciendo que x valga 0. Luego me acerqué por acá, haciendo que y valga 0 y obtuve el mismo valor. Cuando yo tomo y igual a x, en cambio lo que hago es acercarme por esta recta. ¿Sí? Ahí cojo y me acerco al 0 para ver qué pasa. Si así me acerco por esa línea. Y uno puede tomar muchos caminos para hacer esto. Yo podría tomar una parábola así y acercarme por ahí, digamos, haciendo y igual a x al cuadrado.
Uno podría acercarse por cualquier recta también. Uno podría decir y es igual a m por x, con m una constante cualquiera. Y ahí uno se está acercando por las rectas que son de esta forma. Rectas, ¿no? Sí. Y todos esos son casos que uno puede estudiar al inicio para ver si de verdad el límite parece que existe o no. ¿Ya? Digamos, yo aquí primero observé los dos casos acercándome por los ejes y dije, ah, parece que sí existe. Pero luego analicé esta recta y igual a x y resulta que no, el límite no existe. Entonces, ahora veamos un caso más interesante. Veamos qué tal nos va con esto. Límite cuando x, y tiende a 0,0, x al cuadrado más y cuadrado sobre la raíz de x al cuadrado más y cuadrado más 1 menos 1. Perfecto. Otra vez, este punto no está en el denominador. Perdón, no está en el dominio porque anula el denominador. Entonces, tengo que ver qué pasa. ¿Ya? Si yo hago x valer 0, ¿qué me queda? El límite, cuando y tiende a 0, de y cuadrado sobre la raíz de y cuadrado más 1 menos 1. ¿Sí? Este límite, si ustedes lo podrían calcular directamente con lo que sabemos de cálculo en una variable. Y el valor es... El valor de esto es 2. ¿Ya? Ustedes podrían intentar calcular. No lo voy a hacer porque si no, se nos va a ir mucho tiempo en eso. Entonces parece, nuevamente parecería que el límite sí existe, ¿ya? De hecho, si ustedes hacen y igual a 0, también van a encontrar, si ustedes hacen que y valga 0, les va a quedar un límite cuando x tiende a 0, bueno, lo que tienen aquí, y esto también les va a dar 2. Si ustedes hacen y igual a x, también les va a dar igual a 2, todo eso. Entonces uno dice, parece que el límite sí existe, ¿ya? ¿Y cómo calculamos esto? Podemos usar técnicas muy similares a las que vimos en cálculo en una variable. Miren, cuando nosotros teníamos un límite como el que está aquí, la idea por lo general era racionalizar el denominador, ¿sí? Y es justo lo que voy a hacer ahora. ¿Cómo racionalizaría este denominador? Sería con x al cuadrado más y cuadrado más 1, más 1, dividido para x al cuadrado, bueno, para lo mismo, ¿no? X al cuadrado más y cuadrado más 1, raíz más 1. Y esto se convierte entonces en el límite cuando x, y tiende a 0,0 de x al cuadrado más y cuadrado por todo lo que tengo aquí. Y divido para, como aquí tengo una diferencia por una suma, esto queda elevado al cuadrado y simplemente sería x al cuadrado más y cuadrado más 1 menos 1. ¿Ya? Y miren esto. Este 1 se va a anular aquí y una vez que pasa esto, esto de acá también se va a anular aquí. ¿Sí? Entonces me queda este límite. A ver.
Sí, de la raíz de x al cuadrado más y cuadrado más 1 más 1. ¿Sí? Y esto que está escrito aquí sí es una función continua en el 0, 0. Entonces puedo evaluar directamente 0 al cuadrado más 0 cuadrado más 1. Sumo otro 1 y esto se convierte en 2. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hice fue usar ideas similares a las que usábamos en cálculo de una variable, racionalizar, y llegué a una expresión continua, ¿sí? Entonces, a esta sí la puedo evaluar, sí puedo calcular este límite directamente, ¿ya? Y puedo asegurar entonces que el límite de esta función es ese. Eso. Entonces podríamos intentar hacer una última. O más bien esta pregunta. Determine si la siguiente función es continua. F de x, y definido como el seno de x por y sobre x por y 1. A ver, esto es si x por y es distinto de 0 y esto es si x por y es igual a 0. ¿Sí? Y entonces nos preguntamos, ¿esta función es continua o no lo es? Mm. A ver. Ya. Si x por y es distinto de 0, o mejor dicho, esta función de aquí, escrita así, seno de x por y sobre x por y, es continua en todo, en este conjunto de aquí. Los elementos de R2 tales que x por y es distinto de 0, ¿sí? Para que el denominador esté bien definido. Nuevamente, x por y es un polinomio, entonces seno de x por y es continua, x por y también es continua, y la división entonces va a ser una función continua en todos los puntos donde el denominador no se haga 0, que en este caso es cuando x por y es distinto de 0. ¿Ah? Entonces, nos falta analizar qué pasa en un punto de esta forma. Sea un elemento de estos, un punto en R2, tal que A por B es igual a 0. ¿Ya? Ya. ¿Esto qué significa? Que A es igual a 0 o B es igual a 0. Supongamos, a veces como me dijo una vez un profe, hay que saber simplificarse la vida. Supongamos que A es igual a 0. ¿No? Entonces, como aquí no podemos aplicar las reglas de los límites o digamos no podemos racionalizar o algo así para resolver, no nos queda nada más que recurrir a la definición. ¿Ya? Sea epsilon mayor que 0. Buscamos un delta mayor que 0 tal que si, bueno, tal que se cumpla esto. Si
como supuse que, bueno, voy a poner así, x menos a al cuadrado más y más b al cuadrado es menor que delta, entonces esta función, el f de x, y, menos 1, ¿sí? Porque esto es lo que vale la función en ese punto. En el a, b, recordemos, f de a, b vale 1 porque a, b es igual a 0. Entonces, esto tiene que ser menor que epsilon. Sí. Entonces, veamos qué podemos hacer. Me voy a pasar acá. ¿Cómo el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es igual a 1? Sabemos que esto de aquí, conocemos este límite, es un límite de tabla. Entonces, sabemos que existe un delta, le voy a poner delta barrita, mayor que 0, tal que si x es menor que delta barrita, entonces seno de x sobre x más 1 es menor que epsilon. ¿Ya? Entonces, miren lo que encontré aquí. Si yo aquí en lugar del x pusiera x, y, ya queda. Es decir, si yo logro esto, x por y es menor que delta barrita, entonces el seno de xy sobre xy menos 1 es menor que epsilon. ¿Ya? Simplemente aquí, en lugar de poner x, estoy poniendo x por y. ¿Ya? De ahí no pasó nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué busco? Busco, como tal, un delta mayor que 0, tal que veamos. Tal que, bueno, el a no lo voy a poner porque sabemos que a vale 0, x al cuadrado más y menos b al cuadrado es menor que delta, implica que x por y es menor que delta barrita. ¿Ya? Recapitulemos. El delta original que yo estaba buscando era algo que me permita cumplir esto de aquí. ¿Ya? Pero yo sé que si logro que x por y sea menor que delta barrita, entonces voy a cumplir ese objetivo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, mi búsqueda ahora se concentra en lograr esto. Que yo a partir de aquí pueda llegar a acotar x por y. ¿Sí? Mm. Ya. Entonces, aquí es donde uno empieza a menear las cosas, a ver qué puede encontrar por aquí. Yo sé que x menos y al cuadrado es x al cuadrado. De hecho, podría hacer esto así. X menos y menos b. Y todo esto al cuadrado. ¿Mm? Esto que es igual a x al cuadrado menos 2x por y menos b más y menos b al cuadrado. ¿Sí? Y esto es justamente igual a x al cuadrado menos 2x por y más 2xb más y cuadrado. O bueno, lo puedo dejar en el más y menos b al cuadrado.
¿Y esto qué significa? Que x por y es, x al cuadrado más y menos b al cuadrado más 2xb menos x menos y menos b al cuadrado. Y todo esto va dividido para 2. ¿Sí? Simplemente despejé el x por y. Y usando esto es lo que yo voy a acotar. ¿Qué sé? Sé esto de aquí. X al cuadrado más y menos b al cuadrado. Y esto es menor que delta. ¿Sí? ¿Y qué tengo? Que x por y era x al cuadrado más y menos b al cuadrado más, ¿era más? Sí, más 2xb menos x menos y menos b al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Si yo pongo valor absoluto aquí, por desigualdad triangular, esto se convierte simplemente en x al cuadrado más y menos b al cuadrado, ¿sí? Más 2 valor absoluto de x por el valor absoluto de b y más valor absoluto de x más el valor absoluto de y menos b al cuadrado. Todo esto se divide para 2 y aquí voy a usar una consecuencia que sale de aquí. De aquí yo puedo decir que el valor absoluto de x es menor que delta, que el valor absoluto de y menos b es menor que delta y aparte puedo decir que x al cuadrado más y menos b al cuadrado es menor que delta al cuadrado, ¿ya? Lo último sale simplemente elevando al cuadrado esta desigualdad y estas dos primeras desigualdades salen porque el valor absoluto de x es igual a la raíz de x al cuadrado y esto es menor o igual que la raíz de x al cuadrado más y menos b al cuadrado. Y esto sabemos que es menor que delta. Sale de ahí. Y lo mismo para y menos b. ¿Sí? Entonces, yo puedo acotar todito esto de aquí simplemente así. Esto es menor o igual que delta cuadrado más 2 por valor absoluto de b por delta más, aquí sale un delta, que es el otro delta, entonces aquí queda 4 delta cuadrado y esto está dividido para 2. ¿Sí? Mm, Y esto simplemente queremos que sea menor que delta tilde, ¿sí? Recordemos, es lo que estábamos buscando. Que esto de aquí, que x por y sea menor que delta tilde, ¿ya? Y para lograr eso, ¿cómo le hacemos esto? Bueno, podemos dejar ahí por ahora ya que se nos acaba el tiempo, pero simplemente tenemos que de alguna forma despejar el delta que tenemos aquí, ¿sí? Y eso lo haremos pues um, lo haremos trabajando con este término de aquí, ya que este 2 valor absoluto de b nos va a funcionar. Ya le vi, pero como digo, se acabó el tiempo, entonces la próxima clase retomamos con esto. Muchas gracias.